Vamos a esperar que aparezca. Ahí está. Bienvenidos a otro episodio de Conciencia Holística. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo te va? Muy bien. Muy bien, acá estamos después de un receso que nos tomamos, pero volvimos, ¿sí? Salimos de nuestro descanso pandémico cuarenténico por una muy buena razón, me parece a mí, ¿no? Buenísima razón. Sí, amerita completamente este retorno. ¿Querés contarle a nuestra audiencia, Lore, de qué se trata el episodio de hoy? Bueno, tenemos el honor de tener en nuestra casa de conciencia holística a Diana París. Así que aplausos por Aplausos. ahí. Diana accedió a esta entrevista con conciencia holística. La verdad es que un honor tenerla con nosotros. Nos dio la oportunidad de poder responder todas las preguntas que tienen nuestros lectores, sus lectores heredados. Así que, hola Diana, ¿cómo estás? Hola Silvia, Lena, un placer desde Uruguay para todos los oyentes de Conciencia Holística y en especial para ustedes dos va mi abrazo que cruza el Río de la Plata con tormenta, con lluvia abundante y con mucho cariño de compartir esta tarde. Muchas gracias y es un honor para nosotras. Para Lore, bueno, ya sabrás todo lo que significa. Y bueno, para mí también, la verdad, es un gran honor y bueno, muchas gracias por estar con nosotras hoy acá. No, gracias les doy yo a ustedes porque todo lo que sirva para difundir justamente una nueva conciencia que amplíe, que sea total, integrativa, que vaya en favor de la salud psicofísico, emocional, lo que decimos siempre desde diferentes entradas posibles, pero siempre apuntando a un objetivo que es la plenitud, la sanación de heridas viejas, los nuevos recursos para llegar a esa lastimadura que todavía pide atención, escucha. En esta oportunidad como ocasión de la salida del nuevo libro, pero en todas las oportunidades que sea posible estar cerca y acompañar desde lo que sabemos hacer, que es poner la escucha amorosa al servicio de quien se duele y se acerca a pedir acompañamiento. Justamente por eso, tras la presentación del libro de Diana, que tuve el honor de poder estar junto con Diana y con Fernando, de este hermoso libro, El Pequeño Sabio, como le digo yo, justamente lecturas que curan, ¿sí? Así que vamos a comenzar, ¿sí? A hacerte todas esas preguntas que quedaron ahí en el tintero en esta presentación y que ahora nuestros oyentes tuvieron la oportunidad de poder expresarlas, ¿sí? Así que, Silvia, ¿qué te Un placer. parece si vamos a la primera pregunta? Un placer. Por supuesto. Diana, sos profesora, licenciada y doctora en Filosofía y Letras y también psicóloga, entre muchas otras formaciones que hiciste. Sé también que trabajaste como editora y yo quería preguntarte cómo fue ese recorrido profesional, cómo fuiste hilvanando cada una de esas formaciones, principalmente el salto, no es el salto, pero bueno, de cómo pasaste de todo lo literario y editorial a la parte de la psicología. Bueno, como digo siempre, porque en definitiva tanto la literatura como la psicología tienen una misma materia prima, ese cristal en bruto, esa cantera original donde hay que ir a buscar la esencia y es la palabra. Me gusta esa reflexión que se dice habitualmente, que además del dedo pulgar en oposición, y la actitud erguida, si algo nos caracteriza a los seres humanos,
es la posibilidad de utilizar la palabra. Hay otras especies que manejan el lenguaje, por supuesto que sí, el lenguaje de los insectos, de los delfines, hasta de los cambios en el clima que dan mensajes. Por supuesto que hay otros lenguajes, pero sin duda la palabra es el vértice exacto donde confluyen el arte literario y el poder sanador de esa palabra cuando la entendemos desde el psicoanálisis. En el sentido amplio psicoanálisis, ¿verdad? Como bien decía Silvia, a lo largo de estos años profesionales, muchos se fueron sumando como capas geológicas, se fueron sumando formaciones, entrenamientos, se van soltando herramientas que pierden espesor, que la clínica nos demuestra que es por otro lado, que se puede apelar a otras técnicas y siempre como un modo de favorecer el mejor acercamiento que hacemos al consultante. Sí, mi pasión empezó por hacer libros. Hago libros desde que soy niña. Mi madre conserva los primeros libros que hice a los 4 años. Utilizaba los papeles que llegaban a casa yo soy una señora de casi 63. Cuando yo No era se niña, nota. no lo vamos a decir, esta parte la borramos. Cuando yo era niña, los fideos, las galletitas, se envolvían en papeles, no venían en bolsitas. Yo utilizaba esos papeles donde venían los productos que se compraban en casa, los cortaba en forma simétrica, los cosía con un lomo y en las hojitas que me quedaban a modo de pliegos que formaban el futuro libro, contaba historias e ilustraba. Contaba historias e ilustraba. Contaba en la página par, ilustraba en la página impar. Ese era mi diagrama editorial. Y desde niña hice libros. Luego, claro, la lectura fue mi gran refugio. Luego me defino por estudiar letras cuando mi gran tabla de salvación en la adolescencia es mi profesora de literatura, Evangelina Folino, que si le llegara este audio sé que se pondría muy feliz porque fue mi gran tabla de salvación en momentos difíciles, la lectura literaria, de la mano de Evangelina, mi profesora de la escuela secundaria. Luego empecé filosofía y letras, seguí conectada con los libros, con la docencia, pero me faltaba algo, me faltaba entrar por el otro lado, que es, ¿y qué más me dice además de la conexión con el arte, la literatura? Y lo que me decía es que además era sanador. Uh-huh. Entonces estaba muy de la mano entrar en psicología, especializarme en psicoanálisis freudiano y esas cosas de la vida que me llevan de la mano de la docencia a trabajar como editora. Y trabajé en varias editoriales, fui gerente editorial en la Argentina, en España, en República Dominicana, en Perú, en diferentes lugares. Trabajé como directora editorial y eso era como el paraíso, era como un kiosco de golosinas para un niño. Tenía frente a mí manuscritos originales, seleccionaba, buscaba ilustradores, hacía libros, que es con lo que jugué desde niña, hacer libros. Y bueno, me especialicé en los últimos años en el transgeneracional, en la psicología propia de los conflictos perinatales, en el proyecto y sentido. Por eso mis libros anteriores, como Secretos Familiares y Mandatos Familiares, tienen en cuenta un poco esta base teórica que es el transgeneracional. Lena ahí tiene Secretos, que se publicó originalmente, este es del 2016, Mandatos, Secretos del 2014. Y si bien este fue un recorrido, sigue siéndolo, que es la base de mi consulta terapéutica, el psicoanálisis, el estudio del transgeneracional, la psicogenealogía en general, la última vuelta de este rulo profesional es la psiconeuroinmunoendocrinología, la psicoterapia integrativa, PINE o PNIE, como
lo quieran mencionar. Y desde este enfoque que engloba todo lo anterior es que aparece el diseño interno, el cómo ordenar esto que yo quería comunicar a través de una propuesta un poco provocativa, que es que los libros nos sanan y que la literatura nos cura. Hermoso, hermoso recorrido. Yo me pregunto, ¿cuántos libros tiene en tu piel, Diana? ¿Cuántos libros, a cuántos has ayudado a crecer? Y no los conté, imagino que son muchos y que a cada uno le habrá caído la página necesaria en el momento adecuado. hermoso, es como vivir muchas vidas a la vez, Diana. La verdad que es un montón lo que has hecho. También tenés otros libros, como por ejemplo el de Holland y el de Kristeva, que se publicaron en el 2004. Lamentablemente no tenemos esos libros hoy por hoy en las librerías, pero bueno, aquellos que los consigan van a Se ser... consiguen por Amazon, por Mercado Libre, en España sí están. Tanto Norman Holland como Julia Kristeva son dos psicoanalistas. Y mientras Julia Kristeva tiene una obra muy interesante y muy vasta, pero me interesa a mí especialmente cómo ella liga la lectura de la escucha amorosa del psicoanálisis con las historias de amor. Y por el otro lado, Norman Holland es un apasionado del arte y en particular del arte literario, del arte en general, la música, la pintura, el cine, pero en particular de la literatura. Y yo me aboqué a estudiar mucho la obra de Norman Holland y de hecho el primer libro que mencionás, Lena, el de la articulación de psicoanálisis y literatura, esta fue la primera obra que hubo en español sobre las investigaciones del efecto lector, que es la gran tesis de Norman Holland. ¿Qué pasa cuando leo? Se produce un efecto. Él estudió los mecanismos para que sea posible estudiar, desmenuzar, analizar qué pasa en cada lector y el efecto que produce determinada página literaria. De esto vienen los libros anteriores y es verdad que hay otras cosas también. Mi género preferido son las biografías y tengo por ahí un librito que quiero mucho y que es una biografía de Juana de Arco, para lo cual... La Dama de Lorena. Claro, tal cual. La doncella. Viajamos como en el 2011 con mi esposo a Francia, justamente a Rouen, a donde sucedieron los episodios finales de la vida de Juana. Finales, digo, antes de ser encarcelada por los ingleses, torturada y llevada a la hoguera. Y ahí se conserva mucho material, estuvimos varios meses investigando. Esa biografía yo la quiero especialmente porque las fotos que ilustran el texto son fotografías que tomó Alejandro en Rouen. Y bueno, es un librito que conservo en mi corazón como una joya. Y también por ahí hay muchos cuentos para niños, porque de trabajar en tantas editoriales que hacían textos para la enseñanza, para la escuela, escribí durante esos años muchos cuentos para niños, cuentos y poemas, con lo cual me doy por satisfecha con la escritura, aunque tengo en mi computadora varios archivos de varios libros pendientes que ojalá la vida me permita el tiempo y la energía para realizarlos. No te canses nunca de escribir, Diana, porque acá lo estamos esperando con muchas ansias. Porque además la escritura es terapéutica. Uno cree que escribe para otros, pero en realidad esa es una segunda parada. El primer stop cuando tomamos este tren es que la escritura es terapéutica, primero para quien escribe. Por eso siempre que proponemos una lectura, proponemos que la lectura se transforme en escritura personal. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿No es así, Silvia? Así es, totalmente. Yo siempre leí, o sea, para mí la lectura, como vos dijiste también, ha sido
para mí una salvación y un manual de instrucciones sobre las personas, sobre cómo piensan las personas y sobre cómo relacionarme con las personas, porque realmente necesito instrucciones para eso. No es algo, no son herramientas con las que haya venido al mundo, así que Se van reuniendo a lo largo de la vida, no las traemos claro, al nacer, pero traemos instalado claro, el chip, el dispositivo sí, maravilloso de poder traducir unos signos, de acuerdo a la cultura en la que nos toca nacer, que dicen unas determinadas cosas y que luego la vida nos dice que además de esas cosas, esos signos dicen otras cosas infinitas. Y ahí está el poder de la literatura, porque dice donde exacto. dice, pero más donde no dice. Lo no dicho. Exactamente, que nos pasa en análisis, que nos pasa Totalmente. con cada consultante en terapia. Escuchar esos silencios, lo que queda entre la palabra y la palabra. Totalmente, totalmente. Bueno, esto nos lleva al último libro, a Lecturas que Curan, y también hay muchas preguntas en relación a eso. En la presentación del libro, vos habías citado Las Mil y Una Noches, como el origen del amor hacia los libros y una lectura de tu adolescencia, ¿sí? Pero queremos saber más, Diana. Queremos saber cuál es el libro que a vos te marcó, o cuáles son los libros que a vos te marcaron, como bien lo dicen, esa sanación, esa tabla salvífica. ¿Cuáles fueron Bien. esos? Me parece que en cada época te podría nombrar diferentes. En cada época actual, te podría decir, los libros que me marcaron a lo largo de la vida fueron, y esa lista de 5 especiales podría cambiar, podría. A veces hago este ejercicio con las 5 películas. Cuando uno ve mucho cine y ama el cine porque ama que nos cuenten en el silencio de la sala y la oscuridad del cine, que nos cuenten una historia. Claro, es muy difícil, entonces cambia porque es dinámico esto, puede cambiar la lista. Sin embargo, algunos son inamovibles. Por ejemplo, es inamovible La fuente de la doncella, de Ingmar Bergman. Es inamovible Más cerca, Cinema Paradiso. El pianista. El padrino. Son como títulos inamovibles. Pero claro, ingresan otros. ¿Cómo no hacer ingresar a mi lista una película que habla de mis fantasmas y obsesiones más o menos reiterados, como La lista de Schindler o La vida es bella? Por eso digo, con los libros pasa lo mismo. Sin embargo, a ver, voy a empezar desde lo más actual. Yo estoy releyendo en este último tiempo una novela, un libro pequeño que se llama Seda, de Alessandro Baricco. Es un libro pequeño que narra un viaje y en ese viaje se juega un tema de amor y de identidad. Pero si pienso en otro libro que me ha marcado mucho, tiene que ver con Si una noche de invierno un viajero. Es un libro sobre libros. Es un Ay, libro qué sobre la hermoso. lectura. Me encanta leer libros que hablen de libros. Parecería medio monótono, sin embargo, tranquilas. Y a los oyentes, hay túneles, pasadizos, vericuetos maravillosos en libros cuya sustancia está hecha de libros. Y Si una noche de invierno un viajero es una invitación a seguir explorando las bibliotecas. Sin duda la Odisea. Puedo mover, subir y bajar. ¿Primero el Principito o primero la Odisea? Puede ir cambiando, pero están los dos. Don Quijote de la Mancha. A veces hago con Don Quijote bibliomancia. Tengo unos tomos muy leídos, manoseados, marcados,
puestos con estrellitas, glosados en los márgenes, dialogando con don Miguel de Cervantes. Y a veces abro en cualquier lugar el libro y leo, si está por la mitad, busco el origen de ese capítulo, donde se acuerdan, ¿no? Que los capítulos eran de cuando el caballero se armó y salió o sea, que el título es como la mitad del relato. Voy al origen de ese capítulo, si donde abrí no es el comienzo real, y arranco ese capítulo a releerlo. ¿Y por qué digo bibliomancia? Porque en ese momento que juego a esto, ese capítulo me da una línea, me tira como unas piedritas para orientar el camino. Me sugiere una respuesta de una pregunta que me quedó pendiente. Podría nombrar otros, pero sin duda, si voy más atrás en la infancia, hay uno en particular de infancia que es Los cisnes salvajes, un cuento típico de infancia de una niña que se cría con un grupo de primos y que los primos son hechizados por una madrastra malvada y se transforman en cisnes. Y ella puede romper el hechizo si va cada noche al cementerio a buscar ortigas para tejer un manto, lo cual es sacrificado, peligroso, le lastima los dedos. Y cuando teje ese manto de ortigas y ve pasar una bandada de cisnes que reconoce a sus primos, que eran príncipes porque los cisnes llevan una coronita, cuando ella arroja el manto de ortigas, se rompe el hechizo y se recupera la armonía. Ese es un cuento de infancia que me gustaba muchísimo especialmente. Bueno, vos tenés un cuento que por suerte es uno de los pocos que está en la red, que es El baile está por comenzar. Ay, sí, qué gracioso, que además tenía una maestra que lo eligió para narrarlo a sus alumnos, y es muy graciosa ella, porque pone caras y lo dramatiza. Sí, es verdad. También está conectado con el mundo de los castillos, la magia. Hermoso, hermoso. Ahora ya sabemos, Silvia, por qué la Odisea, el Principito y el Quijote están justamente en la portada del libro. Claro. ¿Es verdad? Sí, que esa era la siguiente pregunta, pero un poco ya la respondiste. Claro, porque en realidad eso también fue un tema, miren, qué interesante contar la cocina de un libro. Hubo muchos bocetos de tapas, mi editora fue muy creativa, me envió muchas posibilidades, las conversamos, mi editora en Barcelona, yo en Uruguay, pero el mail nos permitía ir y volver con opiniones. Y luego lo que habíamos pensado era poner no títulos en los frascos. Ella decía los frascos, yo decía los potiches. Pero bueno, en esas cosas que aparecen ahí. Íbamos a poner autores. Y en los autores, fíjense, estaba Kafka, que no quedó en la tapa. Estaba Cortázar, porque ambos son dos elegidísimos de mi biblioteca más personal. Franz Kafka, el autor checo, y Julio Cortázar, el autor argentino. Y luego íbamos a poner uno español, entonces yo ahí había elegido a Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué pasaba con esto? Poner Franz Kafka, Julio Cortázar, Miguel de Cervantes Saavedra, la etiqueta del potich cubría el potich completo. Totalmente. Con lo cual dijimos, no, busquemos títulos. Y por suerte en mi biblioteca personal estaban esos 3 títulos que son suficientemente breves en la escritura como para poder calzar en el frente. Pero si hubiese que nombrar autores, no podrían faltar Jorge Luis Borges, Kafka, Cortázar, y después una enorme red de autores que siento yo dialogan entre sí. De chica tenía la fantasía de que por las noches los libros se cambiaban de estantes, porque por eso no los encontraba durante el día siguiente,
cuando buscaba en tal lugar, confiadísima de que estaría ahí, no estaba. Mi respuesta, clave realismo mágico, era que por las noches, que habían quedado muy lejos Federico García Lorca de Kafka. Y entonces se reunían en otra punta del estante de la biblioteca y ahí quedaban, pasaban la noche. Entonces luego yo no encontraba los de lengua extranjera y los de lengua española donde deberían estar. Pero hay una cantidad de tejidos, porque yo creo que la literatura es un gran diálogo que se continúa a lo largo del tiempo, de las culturas, de los nombres de autores que recogen el hilo y que siempre terminan hablando de esto que nos preocupa desde el origen de la humanidad, que es la vida, que es el amor, que es la muerte, que son los sueños, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Tal cual. Muy poética, Diana, pero es verdad, es verdad. Ahora ya sabemos, ya develamos el misterio de por qué esos 3 potingues, vamos a decir en español, vos sos como que tenés muchas lenguas de todo el mundo, Diana, cuando hablas. No, no tantas. Ya me hubiese gustado ser buena lectora y hablante en otras lenguas, pero apenas me defiendo con el portugués, el francés y el italiano, nada más. El inglés me queda bastante lejano, el alemán lo intenté porque me había puesto el desafío de leer a Freud en el original. Fue como una odisea. Lo intenté y dije no, evidentemente. Luego lo pude leer desde el transgeneracional. Y ahí pude entendí. comprender que cuando empecé a estudiar psicología y no tenía toda esta información de la psicogenealogía, no lo había podido conectar. Sin embargo, después sí me quedó claro por qué se me negaba la lengua alemana. Por lo menos en mi explicación personal, se me negaba por un nudo conflictivo en el transgeneracional. Entonces, son esas cosas que se pueden desanudar y ver si se reintentan o si se sueltan. Porque total, una de las definiciones de ser adulto es que todo no cabe y que hay que tener la libertad de poder elegir. Y para develar ese misterio van a tener que leer Secretos familiares de Diana Por París. ejemplo. Mirá qué buena vendedora habías resultado, Elena. Es que me leí todos tus libros, Diana. Estoy esperando igual. Claro, eso te iba a decir, es muy fan. Ella es muy Ella fan. es muy fan, sí. Y a mí me honra y me mima, obviamente. Sabes que hace muchos años ya, cuando Lore me habló por primera vez de vos, Diana, me decía que era su principal referente y que como su sueño máximo, su aspiración máxima es llegar algún día a ser como vos. Ella está haciendo un camino mucho más interesante porque lo empezó siendo más joven, tiene más tiempo por delante y porque además todo buen discípulo supera al maestro. Por eso confío plenamente en ella. Uy, pero la vara es muy alta, Diana. No, seguro que no. Bien. Ahora, hablemos un poquito de la metodología del libro, que la verdad es que sí, yo era fan de Diana, ahora con este libro es como que exploté de alegría. Contame un poco en cuanto a la metodología en acción, Diana, porque vos decís que armás los protocolos a medida del consultante, ¿sí? Contanos, sí, claro. ¿Cómo evaluás el perfil de cada uno de ellos? Porque los conocés, porque es tremenda tarea. A ver, llego a los protocolos que forman parte de lecturas que curan y estos protocolos parten siempre de una lectura literaria en general, la mayoría de las veces. En este caso, en el libro, en consulta podría utilizar un aforismo, podría utilizar un texto teórico. Muchas veces tengo en mi mesa de trabajo
El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl es para mí la logoterapia, la psicología humanista, son como pilares. Viktor Frankl le da al psicoanálisis la mirada esperanzadora que por su contexto histórico tal vez no alcanzamos a leer en Freud. Entonces me parece que estos dialogan muy bien para quienes hoy en el presente los ponemos juntos, ¿verdad? Los protocolos que pienso y que trabajo con cada paciente parten de una lectura. En el libro están particularmente ejemplificadas lecturas literarias, que para mí además son las más sanadoras. Cuando yo estoy con algún conflicto o algún tema particular por resolver, no voy a buscar el tomo 4 de Freud. Voy a buscar un libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, encuentro ahí la respuesta. Después, si quiero estudiar, voy al tomo 4 de Freud. Pero a tu pregunta, Elena, ¿cómo se hace con cada consultante, con cada paciente, con una patología, un conflicto, una herida particular? No es la primera sesión cuando intervengo con un protocolo literario que yo llamo literacura, jugando con estas dos palabras. Sin duda hice primero un trabajo de diálogo, me gusta mucho la expresión de diálogo socrático, porque muchas veces salimos del consultorio, caminamos y dialogamos. Los peripatéticos. Los peripatéticos, salimos, caminamos, nos creemos en la antigua Grecia y compartimos sentires, resentires, está la consulta. Hay un diálogo, hay una ficha previa donde yo tengo algunos datos de la persona que llega a consulta. Esto es simplemente porque optimiza el tiempo de la consulta, si yo sé, porque lo dice el consultante, pero no lo tiene en su consciente, pero yo sé que tiene todavía un duelo que está presente para esa persona, no es parte de su hoy conflictivo, pero yo ya vi su árbol genealógico, sus antecedentes de repeticiones de un patrón. Todo esto, si yo lo puedo ir preparando antes de la sesión a través de un cuestionario que les entrego al momento de pedir la cita, esto optimiza nuestro momento de encuentro, porque hay información que ya conozco de la persona y que le puedo ir acercando los hilos más apropiados para que tire de allí y se acerque a alguna parte de la verdad. Les digo además que intentaré, según la apertura de cada uno, de cada una, que intentaré que se lleven herramientas para la reeducación de algunas situaciones, para conciliar mejor el sueño, para dejar la adicción a las harinas, para evitar el automático en una respuesta vincular que termina haciendo estallar por el aire algo que era simplemente discutir que no estamos de acuerdo en el mismo punto, pero eso no nos transforma en enemigos. Intento que también la psicobioeducación forme parte de la sesión. Y digo siempre, o siempre que me acuerdo de decir, que no hay una única verdad. Tal vez lo digo de diferentes maneras, pero lo dejo explícitamente claro. Y lo digo a través de un cuento. En el origen del mundo, la verdad era un espejo que colgaba como una luna en el centro del cielo. Y un aire huracanado desprendió ese espejo que gobernaba el cosmos y cayó en la tierra desparramándose en 1000 pedacitos. Y cada uno de nosotros recogimos un pedacito de la verdad y creemos que es la verdad. Si podemos integrarlo a una verdad mayor, podemos empezar a soltar esta mirada autoritaria que a veces tenemos sobre qué es lo bello, qué es lo verdadero, qué es lo justo, qué es lo bueno, porque lo puedo leer desde mi pedacito de verdad, ese que cayó a mis pies
cuando se desparramó en el universo. Y luego de hacer esta tarea, que consiste básicamente en diálogo, expresión, pasarlo por el cuerpo, aceptar, acoger, reconocer las sensaciones corporales, integramos esto que pasa con lo que estuvo pasando antes de que yo esté aquí, yo el paciente, yo el consultante, y es que me precede un clan. Y vemos con quiénes resonamos y por qué nos creemos depositarios de resolver por lealtad invisible algo que no quedó resuelto en las generaciones anteriores, aún de ese tío o ese primo o ese abuelo al que no conocí, pero en la genética aparece la historia de los clanes, el materno y el paterno, son dos linajes que tanto dialogan uno con otro como tanto se enfrentan. Y estas dos proporciones de diálogo y de choque la tiene el hijo producto de esta unión maravillosa de estas dos supercélulas milagrosas, sagradas, que son el encuentro en la concepción del óvulo y el espermatozoide. Traemos ahí toda esa historia. Todo esto es parte del trabajo que hago en consulta. ¿Cómo reúno todos estos reaprendizajes, saberes, comprensiones, quitar del inconsciente y poner por delante una verdad que estuvo siempre, pero que se había manifestado de niño con dislexia, de adolescente con sufrir bullying, de joven con no poder sostener la autoestima y de adulto con repetir la elección de parejas abandónicas? ¿Qué hago una vez que lo vi? Hago esto que yo llamo protocolos de cierre, de sanación a través del arte, que lo podríamos hacer de diferentes maneras y cada lectura terapéutica tiene sus propias herramientas, todas son válidas en la medida que no hagan daño. Yo me inclino por usar aquello que conecta con lo que siento más genuino que tengo para dar, que es una mirada que integra el arte y que es lo mismo que decir integra la espiritualidad, lo sagrado, lo que religa la tierra con el cosmos. Bueno, esto básicamente. Y como el libro está pensado desde las 5 dimensiones de la psiconeuroinmunoendocrinología, lo que hago en el libro es mostrar, en el caso de la dimensión biológica, el ejemplo con un consultante donde trabajamos ese conflicto en la dimensión biológica, pero no quiere decir que luego no atravesemos todas las otras. Había 2 opciones para pensar el libro. A ver, para quienes estén también pensando cómo armar un libro con lo que tienen de experiencia, de deseo de transmitir y de recorrido ya hecho. La opción 1 era un único ejemplo, un caso, a lo largo de todas las sesiones, fijándonos en cómo trabajábamos con ese mismo caso, en su evolución, a lo largo de las 5 dimensiones. Me decanté por la opción B, que era más de un caso, que cada dimensión mostrara una conflictividad diferente para abrir también el panorama de las heridas posibles que traemos, y entonces eso me permitió mostrar no el caso completo, de hecho en algunos casos no digo cómo se cerraron porque están ahora en proceso, y en otros sí porque el cierre sucedió hace años, pero yo lo tengo todo en mis carpetas, y entonces esto me permitió una dimensión, un caso, y cada caso con más de una receta, un fármaco literario para terminar de sanar. Bellísimo trabajo y tremendo trabajo. Silvia, contanos. Sí. Bueno, la siguiente pregunta dice, en cuanto a la terapia integrativa, ¿es una necesidad en nuestros tiempos incluir una mixtura en la práctica terapéutica
donde la complejidad de quien asiste a sesión viene con respuestas del doctor Google y un diagnóstico por Internet. Entonces, ¿cómo abordarlo desde las 5 dimensiones que propones en tu libro? Sí, vos sabés, Silvia, que yo más que decir el doctor Google, por momentos pienso que ahora es el Dios Google, porque ya ha llegado a la categoría de sabe lo terreno y lo celestial, lo ocurrido y lo por suceder. Google se ha apropiado como de un palimpsesto que abarca lo posible y lo imposible. Y como siempre decimos es con qué criba, con qué colador, con qué filtro entro a consultar al doctor o al Dios Google. Sin duda, cada uno puede apelar a algo en lo que yo creo profundamente, que es la inteligencia autocurativa. Definitivamente creo que es así. Que por estas cosas misteriosas, yo me rindo al misterio. En general no le pido explicación a todo. Me rindo ante lo que es inexplicable, porque hay una parte de misterio que no debe ser revelada. Los mitos juegan mucho con eso. Por algo, mito, que en griego se pronuncia apretando todavía más los labios, es mito. Mito hace este movimiento de cerrar la boca porque hay algo que es impronunciable y que pertenece al orden del misterio. Entonces, primero creo en que en parte de este misterio de lo que somos los sujetos humanos, tenemos este chip que lo podemos llamar lo que nos hace comprender el inconsciente colectivo, lo que nos hace entender las emociones, lo que nos conecta a la neurona espejo. Yo puedo ver por la calle llorando a un chino o a un polaco, lenguas que no hablo, no podré asistirlo desde la palabra, pero voy a entender absolutamente desde la emoción que manifiesta lo que podría estar necesitando, y uno está abierto a ofrezco lo que te sirva para este estado de emoción. En ese misterio está también esta idea de cada dimensión intenta desde la apnea sacarnos de la vorágine de absoluto estrés. También Dios y doctor Google nos colocan en mucho estrés porque parece que todo está explicado ahí, pero resulta que no específicamente lo que a mí me pasa. Totalmente. Sí, pancreatitis me explica desde la medicina clásica, desde la medicina china, desde la biodecodificación, pero desde mí, yo, Juan Pérez, entonces, aún diciendo que tenemos este chip maravilloso que es la inteligencia de autocuración. Confío en eso, o sea, para mí es la base, punto de partida con un consultante, confío en sus recursos. Sé que si pidió colaboración, ayuda, acompañamiento, tiene ese recurso que es, yo voy a poder, con esto que está pasando, voy a poder resolverlo. Va a necesitar alguna herramienta y ahí trabajamos juntos. Confío en esto que decía, en el poder autosanador, y también confío en que es muy difícil cuando alguna herida es muy profunda y muy arcaica, transitar solo. Por eso los psicoanalistas no dejamos nunca de hacer análisis, porque el autoconocimiento, la propia solución de los conflictos, la resolución de algo que se reitera, me permite llegar más limpio, menos herido del mismo dolor que el otro me trae. Y entonces sí creo que el modo de terminar, de sanar o de estar en el camino de la sanación, que creo que es inevitablemente para todos los días de nuestra existencia,
es un camino que se termina cuando partimos a otro plano y ahí habrá otro aprendizaje. Siempre es mejor acompañado, no porque el otro resuelva. Yo tengo en mi consultorio un cartelito que se los leo, dice: el propósito de una consulta es acompañar al paciente a que él mismo asuma sus responsabilidades a plena conciencia. Yo acompaño, siempre digo, muevo el farol para iluminar, pero el que está ciego no verá. El que se pone gafas oscuras no alcanzará a ver la luz. Yo acompaño hasta donde el otro quiera y pueda ver en ese momento, sabiendo que tengo un pedacito de la verdad, de aquella que estalló en el origen del cosmos. Qué hermoso. Yo quiero un cartel así para mi consultorio. Te lo mando, ¿cómo no? Bien, vos hablás que la literatura es un disparador de aquello que todavía no se puso en palabras. ¿Qué nombre le pones a ese instante cuando el paciente se apropia de su propia metáfora? Alcanzar la metáfora es un momento que antes lo llamábamos hacer clic, hacer insight. Cuando el paciente, el consultante dice, es esto, ya lo vi. Cuando se apropia de la metáfora, sé que está en condiciones de reescribir el breve texto que le aporté, que le compartí. Les relato algo que tengo muy presente porque fue el jueves o viernes pasado. Sí. Alguien, un hombre de mediana edad, 40 y largos años, con un cargo jerárquico en una empresa, que vive de una manera muy pesado el cargo que lleva, porque le exige controlar. Y a él le sale muy bien, porque es naturalmente su personalidad es muy controladora, controla todo, controla lo necesariamente controlable, no dejar encendido el gas si me voy, pero controla lo que no debe ser controlado por él. O sea, llega a la patología del ultracontrol. Y en vez de trabajar de recolector de basura, de cocinero o de vendedor de zapallos, está en un cargo jerárquico de controller de calidad. O sea, es que no trabajamos de cualquier cosa, ya lo sabemos, ¿no? Trabajamos de aquello que necesitamos terminar de elaborar. Venimos hace rato en sesiones, no demasiado seguidas, a lo mejor lo veo una vez cada 2 o 3 meses, cuando hace como esta crisis por algún evento que sucede, generalmente en el ámbito laboral, profesional, raramente en el ámbito familiar. Y entonces le cuento, porque no tenía a la mano, le cuento una pequeña fábula de Marco de Nevi, otro escritor argentino al que recurro por sus píldoras metafóricas maravillosas. Y el cuento se llama El Guardián, la fábula, y cuenta más o menos algo así. Los monos necesitaban organizarse y dijeron, ¿a quién pondríamos de guardián para que cuide nuestro reino? Y después de mucho discutir, dijeron a la jirafa. Claro, cómo no, porque la jirafa, que es la más alta, la que puede ver más lejos en el horizonte, esta nos va a prevenir con el tiempo necesario de los peligros y amenazas. Y ahí estaba la jirafa en su puesto, muy controladora, mirando el horizonte, y acá abajo estaban los monos discutiendo las cosas propias de su lugar. Tan acalorados en la discusión estaban, y tan ensimismada la guardiana jirafa oteando el horizonte, que no se percataron de las víboras que picaron a los monos, de las arañas que los emponzoñaron, de las alimañas pequeñas que se metieron entre sus pelos, de los insectos malignos que los picaron hasta morir.
y se acabó la comunidad de los monos. Perecieron teniendo al mejor de los guardianes. Yo lo dejo caer ahí el relato en la sesión. No le digo quién es la jirafa, quién es el mono, quién es la araña. Obviamente que no, porque si hay algo que aprendimos con Alberto Mangel, este gran amante de los libros, bibliotecario, director de bibliotecas, escritor, pedagogo, es que luego de ofrecer un texto hay que hacer silencio. Ahí está la respuesta, Elena. Cuando el paciente encuentra la metáfora, no hace falta agregar más palabras. El silencio, entonces, es esta palabra que vos realmente tenés como referente en el momento ese donde tenés que dejar ese espacio para que el otro pueda realmente elaborar esa metáfora y no poner tus propias palabras. Eso es importantísimo como terapeuta. Eso creo que es lo más importante. Respetar justamente ese silencio. Una de las claves para el diálogo con el paciente es no estar impaciente. Que el silencio no incomode, que el silencio sea parte del cuerpo. Que el paciente haga emerger la palabra después de este relato que pareciera que no tiene nada que ver con nada, aunque yo ya hice mi pequeña intervención, porque podría haber elegido otro texto, pero elegí contarle esta fábula. Un poco de esto vienen los protocolos que hay en el libro, ¿verdad? Como un caso me pide un texto, claro, de la acotada o más ampliada, más desplegada o menos desplegada, biblioteca interior. No puedo ofrecer lo que no tengo primero en mí. No sé, estaba pensando en una novela preciosa. La tenía por acá, se las quería compartir, pero bueno, ahora me parece que la dejé en la otra mesa. Estamos todos con los anotadores. No, una novela de Paul Auster que se llama El Palacio de la Luna. Y que es una novela interesante de volumen de páginas, quiero decir. No se narra como les narré esta fábula de Marco de Nedi. Es una novela que supera las 200 y pico de páginas, por lo tanto, no se puede leer en sesión. ¿Qué hago cuando voy a ese botiquín maravilloso que me da Paul Auster con esta novela, El Palacio de la Luna? Elijo un fragmento, lo leemos juntos en sesión, le puedo ofrecer mi libro y que haga bibliomancia y que lea, le digo, ¿vas a elegir la página par o la impar? La par, ok, bibliomancia. Abre, tiene que leer esa. Luego, cuando termina la sesión, le pregunto, ¿conoces este libro, este autor? No, te lo presto. Farmacia circulante. Te lo presto, me lo traes la próxima. Si querés leerlo, lo lees completo. Y estaba recordando esta novela porque me ha servido en muchas oportunidades para trabajar todo lo que tiene que ver con ir a la búsqueda del padre. Un gran mito, un gran mito que de hecho hasta tiene un nombre, se llama Telemaquia, porque es Telémaco, el hijo de Ulises, el que tiene que salir a buscar al padre en esta odisea que no le permite regresar a Ítaca. La búsqueda del padre, padre ausente, padre muerto, padre que abandonó, padre que no cumple el rol de padre y que parentalizó la relación y hace de su hijo el adulto y el padre se infantiliza desde un lugar de niño. Cuando el consultante está en ese agujero emocional que es búsqueda del padre, el fármaco Paul Auster, Palacio de la Luna, suele funcionar en pequeñas dosis homeopáticas. Genial. Y con la falta de padre que tenemos todos, ¿no? Porque esto es una de las heridas existenciales, creo que por las que pasamos todos.
Sí. Me parece fascinante. Están todos anotando. Con la madre hay otro tema, y con la madre, posiblemente, claro que hay tantas historias, decía la poeta americana Adrienne Rich, el universo está poblado de historias, no de astros. Con la cantidad de historias que hay, sería muy aventurado, muy poco prudente de mi parte decir lo de salir a la búsqueda de la madre. Por supuesto que podría ser, pero en realidad es menos común verlo, porque la madre, aún en el lazo tóxico que podría darme anorexia, en el lazo obsesivo controlador, absorbente, que no da libertad, que no termina de abrir las alas para que ese hijo se haga adulto. Por supuesto que hay situaciones de conflictividad hija, hijo, madre. Sobre todo hija-madre, sabemos que es la gran, enorme relación vincular más amorosa y más conflictiva para toda la vida. Para toda la vida. Podemos casarnos, tener hijos, dedicar la vida a una vocación, tener muchos amigos, pero el vínculo más difícil de atravesar a lo largo de toda la vida es sin duda el vínculo hija, hijo, madre, sobre todo hija, madre. Y acá me encanta recordarles aquella metáfora de Lacan. Las madres son como mamá cocodrilo, que cruzan el río en la boca acolchada de la lengua, con los cocodrilitos en su gran boca, acolchados, protegidos por la lengua, porque los cocodrilitos son presa de la depredación si cruzan. Mamá cocodrilo los cruza, pero cuidado que no quiera atrapar una mosca, porque va a cerrar la boca. Me protege y me puede tragar al mismo tiempo. El vínculo de salir a la búsqueda de mamá es más raro. En general, la búsqueda es hacia papá, porque mamá ya está dentro. Mamá es interna en el diálogo. Mamá y yo nos separamos cuando se cortó el cordón. Una fantasía. Somos todos pequeños telémacos. Sí, en algunas familias... Y pequeños cocodrilitos también. Pequeños cocodrilitos, y quienes son madres, muchas veces les ha tocado cuidar de no atrevérsele a una mosca, o sí, engulléndose al cocodrilito. Somos todos telémacos en parte, y va a depender de las historias familiares. Si nos tocó un papá muy Odiseo, que es Ulises, ¿verdad? Claro. Odiseo en griego quiere decir el rico en ardides. Tiene un truco para todo, lo sabe resolver. Eso quiere decir Odiseo en griego. Pero no en todas las familias papá es un Ulises. Hay papás presentes que aprendieron así como la mamá o el rol de la mamá materna. Hoy la sociedad nos permite ver papás que paternan, apapachan, como dicen en algunas culturas. Hay otras familias donde esto dura unos años, donde se borra en el tiempo. El agujero de la figura paterna duele hasta que se envejece con ese agujero emocional. Y somos 50 y 50, linaje materno y linaje paterno. No es tan sencillo decir, papá abandónico, y ya, y seguimos. No estaría siendo tan sencillo como eso. Entonces la literatura nos da, estoy pensando ahora, se me ocurre Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que creo que es la gran novela mexicana
la gran novela latinoamericana, sin querer ponerme demasiado extrema en decir, la gran novela universal sobre la búsqueda del Padre. Recomiendo volver a esos clásicos que tenemos, La Odisea, Pedro Páramo, y por qué no El Palacio de la Luna. Ahí tienen tres novelas diferentes. Bueno, La Odisea no es una novela, es un poema épico, pero cuando lo leemos en su traducción del griego antiguo, en prosa, novelada en general. Pero ahí tienen tres grandes referentes, de culturas distintas, tiempos distintos, misma emoción. ¿Cuál es el camino para ir a buscar a papá? Perfecto. Ahora, Diana, en este libro tuyo hay un apartado que es sobre COVID. ¿Nos querés contar qué pensás de las consecuencias de este quiebre en la biografía personal y de la humanidad? Sí, estaba, como digo en el libro, en realidad el origen es hacia el 2005, cuando se me despierta una especie de desafío por escribir todo lo que tenía dentro de mí luego de leer Mujeres que corren con los lobos. Pero este archivo de este libro, que tuvo diferentes títulos y diferentes casos que ilustraban, se fue como expandiendo en 15 años, y cuando la editorial me pide que lo entregue a principios de este año, en marzo, abril, sucede esto de cierre absoluto del mundo, COVID, pandemia, restricción, aislamiento, todo esto. En realidad, ese último capítulo, esa especie de bonus track que tiene el libro, es porque empezaron a sucederme, justo antes de entregarlo a imprenta a mediados de año, pacientes que consultan particularmente por el estado de ansiedad, desesperación, bloqueo de los proyectos que estaban trazados, y la primera carta que juego en esos casos es, yo también. O sea, el consultante trae bloqueado el proyecto, cerrado el pasaje, imposibilidad de saludar a mi hermano que acaba de tener familia y no conozco a mi sobrino. A todos nos ha pasado algo en este frenate. Ahora, concretamente con tu pregunta, Elena, ¿sabés que como me especializo en transgeneracional y proyecto y sentido, pensaba, ¿cómo serán? Habría que hacer un seguimiento, como yo sé que se está haciendo en Estados Unidos, de los niños en el útero o nacidos alrededor, por ejemplo, de la voladura de las Torres Gemelas. Totalmente. Yo estoy haciendo una investigación que ya me viene llevando algún tiempo, porque esto sucedió. Nosotros tenemos nuestra propia crisis de herida social con la voladura de la AMIA y de la Embajada de Israel. Y yo estoy haciendo, dentro de mis posibilidades, un seguimiento de qué pasó con las mujeres embarazadas en esos momentos y en los momentos que sucedieron luego a esta herida social, con los niños recién nacidos, con los bebés que nacieron en ese contexto particular. Y ahora dime. ¿Qué marcas epigenéticas hay? Exactamente. Se pueden ver. Exactamente, pero no lo tenemos en el presente inmediato. Esto tiene que correr agua bajo el puente para ver cómo esas marcas propio de lo que rodea la genética de este sujeto se impregnó con tanta fuerza como la fuerza genética de los dos clanes, el miedo a los estallidos, la peligrosidad de caminar cerca de una institución judía, porque puede haber un auto estacionado que vuele por el aire, o de tomar un avión, porque puede ser un avión manejado por terroristas que se estrellen contra una megatorre. El tiempo nos irá dando evidencia de cómo se vive en el cuerpo y en la emoción de esos niños que fueron creciendo y que nacieron en ese
contexto. De hecho, ya tenemos estudios hechos a propósito de las Torres Gemelas con el alto nivel de estrés, la vulnerabilidad y los afrontamientos más dificultosos que tienen estos niños nacidos alrededor de estos eventos violentos. En particular con el COVID, que es nuestro presente, tengo en este momento pacientes que están embarazadas y tengo en este momento pacientes que acaban de parir. Cada una de ellas me da una lección, un aprendizaje. Me gustaría acá pensar en una que reemplace a otras y que simbolice, no que reemplace, que represente. Estoy pensando en Carolina, que tuvo su bebita en agosto, y la bebita se llama Fiorella. Y Carolina todo el tiempo decía, tal cosa confío va a ser de tal manera, tal cosa, y lo que le ayudé es a escucharse que en el medio de esta situación, cuando ella armaba una frase de lo que iba a ser confío, estaba diciendo en primera persona, confío, de confiar. Confío. Y si confío, y si este momento histórico que nos ha tocado atravesar en la pandemia es confío, con confianza, es decir, que si hay fianza, hay crédito, y entonces puedo esperar y mirar el horizonte, la pandemia pierde algunos de los ribetes de tragicidad, que no niego que la tenga, porque tenemos el número de muertos en el mundo, pero tenemos este número y no tenemos el número de muertos por cáncer de mama en el mundo diariamente, digo. Diariamente no me dan en el noticiero ese número. ¿Cuántas mujeres mueren por cáncer de mama? En el mundo, cada día. Digo, es un número que preocupa, pero es el número que nos dan. ¿Podrían darnos cuántos niños se alfabetizaron en el mundo cada día? ¿Cuántas personas logran vencer una fobia en el día y se animan a nadar y antes no nadaban, o se animan a tomar un avión y antes le tenían miedo a los vuelos? Digo, tiene su costado de restrictivo, aislante, angustia, mucho estrés por el miedo frontal, veo al otro y miro que no escupa. Hoy escuché una noticia que me parece, estoy llevando un diario de la pandemia, creo que esto se los conté el otro día, estoy llevando un diario desde que empezó esto, día a día escribo lo que me resuena más loco, porque la verdad es que justamente lo escribo en un cuaderno que compré en Praga, y que tiene en la tapa una figura de Kafka, con lo cual elegí el cuaderno apropiado para que sea mi cuaderno de diario de la pandemia. ¿Se viene un libro sobre investigaciones de COVID? La gente está cansada de hablar de este tema. Se vendría un libro sobre viajes, tal vez, porque es de lo que nos prohíben ahora. Cuando levanten la barrera, au revoir. Fin del tema pandemia. Como pasó con la gripe española y con tantas otras antes. Pasó, lo pasamos, lo sobreviviremos o no, demos vuelta a la página. En mi caso, me la voy a pasar hablando de viajes. Ya estoy descubriendo pequeños rincones en el mundo que antes no estaban en mi lista de los próximos destinos para conocer. Lo que digo, el miedo frontal, el aislamiento, el terror al contagio. Y hoy la noticia. Ustedes me dirán si no les suena tonalidad delirante, ¿eh? Evitar usar cuando hablo con otros palabras que contengan T de tío, y P de papá, porque son las vocalizaciones que más gotículas de saliva desprenden. ¿Ya me dirán? Entonces estamos hablando y me pongo a pensar, no, con P no lo digo, busco un sinónimo que no tenga ni P ni T, porque el peligro es
no hoy con la pantalla de por medio, pero si estuviésemos presencial, el problema es, tira más gotículas que usando M. La pandemia, si en algo, yo alcancé ahí a nombrar algunos ejemplos que en ese momento estaba, o sea, esos son bien presentes. Pacientes que consultaron en los meses entre abril y junio, que el libro se fue a la editorial. Había mucha angustia, había mucha imposibilidad. Cuento el caso de una paciente que estaba en Uruguay, pero su madre hace un episodio respiratorio, asmático, entra por protocolo COVID a una clínica, pero luego la dolencia es de otra índole, la angustia de la hija que está del otro lado del río, imposibilitada de viajar. Donde en realidad muestro que lo que estaba pasando, en este caso puntual, era ir a Buenos Aires era una estrategia para escapar de un conflicto de pareja. La excusa de ir a asistir a mi madre era un modo de poner distancia, donde estaba el conflicto, aunque tuviese que ir a un espacio donde el conflicto es mucho más alto. En Uruguay hay muy pocos casos comparados con otros lugares del mundo, y al día de hoy, desde que empezó la pandemia, si no tengo mal el registro que dan las informaciones, son 54 muertos. Es horrible decir nada más, pero que se entienda, valga la aclaración, si comparo con los miles que se suman en algunas regiones del mundo. Uruguay tiene 54 muertos por COVID. El país es pequeño, es verdad, pero está muy poblado también. Y en proporción habitantes, letalidad, es bajísimo el número de contagios y de muertes. Pero también apareció quien dijo, qué bueno, ahora no tengo que andar justificando que no me gusta reunirme con la gente, que prefiero la soledad. Ahora me pongo el barbijo, el tapabocas y marcho, y entonces de lejos con todo el mundo, cuando antes me forzaba a un ejercicio de sociabilidad, porque si no había que explicar por qué esta conducta tan antisocial. Con lo cual, estas medidas de aislamiento, así hizo, ¿eh? Me siento identificada, me siento muy identificada con lo que te sacaste una mochila de encima, porque ahora totalmente un argumento maravilloso de me cuido, te cuido. Hermoso. No todos lo vivimos igual, ¿eh? Tengo para mí una teoría in progress, está incipiente. Tengo para mí que quien se sabe convivir a sí mismo, es decir, no le tengo miedo a la soledad, puedo estar en diálogo con los otros a pesar de no estar pegado a los otros, tengo buena relación yo conmigo, me entiendo, me peleo, me discuto, me mimo, me contengo, me enojo conmigo. Quien se puede aprender cada día a autoconvivirse, no lo está viviendo de una manera tan trágico como lo que se pretende mostrar, que todos estamos angustiados. Las angustias vienen porque no me puedo abrazar o cruzar el río para visitar a la gente que quiero en la Argentina o en España. Es verdad, esa es una restricción. Pero en la cotidiana, esto es muy de cada uno. Totalmente. Yo le decía a mis pacientes, a principio de la cuarentena ya empecé a trabajar un protocolo de COVID interno, emocional, justamente, y les contaba de que esta era una oportunidad para poder ir hacia adentro y de ver cuáles son las cositas que debemos trabajar. Por eso, internamente, justamente para que esa sea nuestra resiliencia para cuando salgamos. Exacto. ¿Sí? Y obviamente la solidaridad con el otro y de poner a prueba esto de cómo estoy cuidando al otro. Exactamente. Y en el cotidiano ya ves que Silvia dice, para mí de alguna manera descomprimió el estrés de la exposición permanente, el abrir.
acotó tu espacio interno, ese viaje que propone Elena seguramente lo tenés transitado, encontrás nuevos obstáculos, pero sabés sortearlos. Sí, 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 así es. Y también me pasa que como decías también, que uno sale a la calle con el barbijo puesto, y eso también, incluso eso a mí me resulta muy refrescante, eh, por el hecho de no estar viendo caras, no estar viendo y tampoco que no se me vea a mí, porque yo también soy muy de tener un diálogo interno todo el tiempo y me doy la razón o gesticulo, asiento, hago gestos en base a lo que estoy pensando, y siempre tengo que estar, cuando voy por la calle, pre-pandemia, pre-barbijo, siempre tengo que estar prestando atención de estar teniendo una cara normal, ¿no? Poner cara normal. Lo que En cambio consideres ahora, normal. claro, porque en No, cambio ahora porque me siento más libre en ese sentido, ¿viste? Porque estoy claro, con y a el lo mejor ahora tapada, no, nadie ve. lo ejercitas con tapaboca puesto y ejercitas Sí. la expresividad de las manos, de los ojos, de los movimientos, pueden comunicar lo que no comunicamos, porque es Claro. verdad que cuando falta la expresividad gestual de la boca, se entorpece un poco el saludo, el comentario fugaz en un intercambio en la calle, pero aprendemos cómo a utilizar otras gestualidades. Sí, totalmente. Por Y eso lo en de cuanto, la pandemia sin duda tiene un peso que marcará históricamente. Me resulta muy interesante como un laboratorio observar por qué hay parejas que se embarazan en estos tiempos, posiblemente porque están más tiempo juntos adentro, tienen más oportunidad de encuentro, digo, sí, pero también qué hay en el proyecto de traer un hijo al mundo cuando el mundo está cerrado con candado y alcoholizado. Estamos en un mundo cerrado y alcoholizado, con todos los sentidos que le quieran dar a la palabra. Totalmente. Y Diana, vas a tener que escribir ese libro. Me parece que no te vas a salvar. el del diario de la pandemia. Totalmente. El del diario de la pandemia. primero el de los viajes, así descansamos Primero el de los viajes, voy por así ahí. descansamos de la pandemia y después sí el de la pandemia. Cuando Sí, cuando sea un primero el de los recuerdo, una cosa así un poco más lejana. Lo que es interesante cuando en estos tiempos, yo atiendo de forma presencial, pero cuando en estos tiempos, bueno, también por email atendía a alguien, por correo electrónico, cuando estamos en sesión, pongo la distancia que me permite lo largo de mi consultorio, la distancia entre los dos sillones, y por supuesto en sesión no estamos con tapaboca, sí al momento de recibir y de despedir al paciente. Lo que es interesante ver es lo que se juega en una embarazada en estos meses tan particulares que estamos viviendo. Ahí se juega algo del orden de la libertad, no libertad, cómo está acotada esa libertad, cómo la está viviendo el hijo, la hija que está en la panza, si a la falta de libertad, o podríamos decir, contenido por el vientre, el útero materno, qué otros úteros artificiales se ponen alrededor para cuidar a la madre, que es cuidar al bebé. Esto resulta interesante en estos momentos, porque en muchas pacientes que están cruzando los últimos meses, o como decía el caso de Carolina, que dio a luz en agosto, la idea de qué resonancia transgeneracional hay en esta paciente que va a ser madre en un momento como el que atravesamos, si en el árbol hubo una abuela o un tío abuelo que atravesó otra pandemia. No sé, podemos pensar no necesariamente en las más grandes que conocemos, pero hubo epidemias de polio,
En la Argentina tuvimos históricamente, lo tenemos registrado, la fiebre amarilla. Estos lugares de San Telmo que tienen esos caserones, que en un momento se convirtieron en conventillos y hoy no sé, pero hasta antes del virus eran galerías de arte, cada uno de estos lugares que eran viviendas individuales, en San Telmo abundaban estos lugares para pasear viendo antigüedades, objetos de arte. En realidad estos eran los grandes palacetes, las casonas de las personas más adineradas de Buenos Aires que dejan todo, sueltan en plena crisis de la fiebre amarilla, y la gente más desposeída que no tenía dónde refugiarse, varias familias tomaron una casa de una familia que la deja abandonada, que luego son los conventillos, ¿no? O parte, en La Boca tuvo otro origen, el de los conventillos. Pero quiero decir, una mamá, una embarazada que cursa un embarazo ahora y tiene unos miedos particulares, los comunes de toda embarazada, más los de la pandemia, habría que ver qué resuena en el árbol, qué miembro del clan también parió a los que se derramaron de ese árbol en situaciones semejantes. Y apelar siempre a poner lo que está en el inconsciente por delante, en la conciencia, con esta idea de en vos están los recursos ganadores. Ellos superaron aquella dificultad, si no, vos no estabas acá. El miedo de ayer hoy no aplica. Veamos cómo te cuidás con los miedos de hoy. No sobrecargar esas tintas. Soltar lo que no es mío. Devolverle con amor y gratitud a mi antepasado ese momento difícil que vivió. Y ponerme más bien en diálogo con mi panza y mi bebé. Este conflicto no es tuyo, hijo mío, yo te corro de estos miedos que son míos porque soy la nieta de aquella y que sería tu bisabuela, pero no va a suceder lo mismo. La resonancia interna de este diálogo, por supuesto, ya sabemos lo que siempre supieron los místicos, los poetas y los artistas, pero ahora los estudios perinatales, genéticos y epigenéticos nos lo confirman. Totalmente. Creo, si no me equivoco, la que fue la investigadora de las Torres Gemelas fue Raquel Yehuda. Sí. Yo lo nombro en alguno de los libros, nombro porque ella hace además un estudio con una hambruna que sucedió, no me acuerdo ahora si es en Polonia, en tiempos de la guerra, y que entonces esto trae una patología ligada a los cereales por abundancia o por carencia. ¿Te acordás que va como por ahí la investigación también? Exacto. Celiaquía en la generación siguiente, y bueno, lo que ella hablaba eran los receptores, en este momento no me acuerdo, pero nosotros tenemos... algunos de los neuropéptidos que los toman, sí. Exacto. Sí. Que incidían en el miedo, había como más, posibilidad de ataque de pánico o de crisis de ansiedad en esas generaciones posteriores, sí. Lo otro que observo ahora que estoy recordando en mujeres embarazadas o parejas, pero sobre todo en mujeres embarazadas, mientras vamos transitando la pandemia, es algo del orden de la culpa, además del miedo. Tal cual. ¿Qué puede pasar? Yo me voy a hacer responsable de esto. O sea, se mueven estos pantanos sumergidos de la conciencia y del inconsciente, movilizan estas reacciones en torno de la culpa. Y para eso también hay muchos textos para ofrecer, dependiendo de con qué asocia la culpa. Si lo asocia con cómo se va a educar, si esto permanece en el tiempo, educar en el sentido de socializar, va a ser un niño más aislado, más introvertido.
Yo suelo decir como un chiste que eso no lo sabemos todavía, habrá que dejar que pase el tiempo y investigarlo, pero sí seguramente podrían llegar a tener algún tipo de patología con la ultrahigiene, como ser niños, como una nueva generación donde, como el alcohol en la piel de la mamá, en toda la casa donde este embarazo se lleva adelante, y en esta mayor calidad en el cuidado del entrenamiento, en la higiene, podría darnos a futuro una generación, o tal vez lo contrario, por contrafóbica, por rebeldía, pero me daría como la sensación de que a nivel de la piel, tanto alcohol podría dar algo ligado a la necesidad de estar vinculado a matar bacterias posibles cuando toda la vida estuvimos con las manos en contacto con todo y no con el pomito de alcohol en gel en el bolsillo, ¿no? Esto podría ser, pero dentro de unos años lo podríamos conversar. Tal cual, tal cual. El miedo y la culpa ahí como siempre presente, como muy protagonistas, claro, de los receptores glucocorticoides, ¿no? Exacto. Eso. Claro, claro. Y el miedo dijimos culpa y el otro gran gigante, ¿no? La ira. La ira. La ira. Cómo se canaliza el enojo, las situaciones que nos dan bronca, impotencia, ira. Estos son tres gigantes de la personalidad que si funcionan en automático nos dejan afuera del juego, ¿no? Culpa, miedo, ira. Capa a capa, pero se pueden trabajar uno a uno. Totalmente, totalmente. Y justamente nosotros hablábamos en el episodio de PINE justamente de estos receptores de glucocorticoides que generan una predisposición mayor a tener estrés. Acuérdense que lo que nosotros hablábamos es justamente la relación que había entre una enfermedad física o mental o emocional y la relación del estrés, que es nuestro mal de la época. Y ahora más que nunca está como más presente porque es como que se materializó, ¿no? Con la pandemia es como que esto ya se está mal. Por eso, trabajar con la parte interna, darnos esta posibilidad es tan importante, como por ejemplo los libros de Diana, ¿sí? Esta es nuestra gran oportunidad. ¿Sí? La literatura, digamos, la literatura, regresar a los clásicos. Cada uno sabe si le interesan las novelas más largas, que da pena cuando llega a la página 536 y se acaba, y otro dirá, 536 páginas, prefiero un breve poema. Cada uno sabe en qué código va a ir a buscar, pero por suerte las bibliotecas, recuerden que, bueno, la biblioteca mítica perdida de Alejandría, pero en el antiguo Egipto, las bibliotecas estaban en los templos. Esto, o sea, es verdad que no todos leían y escribían. Entonces, quienes tenían una jerarquía religiosa tenían mayor acceso a la cultura letrada. Pero la fusión templo-biblioteca también nos permite jugar con esto, ¿no? Que el cuerpo es el templo del alma y que cuando leo conecto con esas páginas que quedaron en estas bibliotecas, que nos pertenecen. Y ahí sí, Silvia, diría, ni Dios Google, ni doctor Google, diría el gran bibliotecario Google, que tiene casi todo. Claro. Casi todo. Igual, no es lo mismo leer a Dostoyevsky en internet que tener un tomo de tapas forradas con cuero repujado, con hilo dorado que cose los pliegos y huele a libro viejo. O sea, estoy hablando de mí, Dostoyevsky. Pero bueno, además de la materialidad del libro, está lo que el libro comunica, y si no lo tengo a la mano, lo tengo a la pantalla. Tal cual. ¿Silvia? Sí. Te pregunto, vos te salteaste unas preguntas.
¿Las salteamos nomás o las...? Lo que pasa es que Diana ya las fue contestando Claro. a medida que iba hablando, entonces era como que yo Como si las hubiera terminado. iba a hacer era como Claro. un check, Está. ¿viste? Bueno, entonces nos queda una sola. Yo les quería leer una frase del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, del uruguayo Eduardo Galeano. Dice, Lucía no ha vuelto a leer ese libro, ya no lo reconocería. Tanto le ha crecido adentro que ahora es otro, ahora es suyo. Eso es apropiarse de la metáfora. Esta es una idea preciosa para regalarle a un paciente. Y hay otra que me parece preciosa como práctica terapéutica, ya más de nuestro lado terapéutico que para el paciente, más bien como si tiráramos el anzuelo, una extensa caña de pescar, pero que parte desde la misión terapéutica. Y pertenece a Isabel Allende, del libro Los cuentos de Eva Luna. Hay historias secretas que permanecen ocultas en las sombras de la memoria. Son como organismos vivos. Les salen raíces, tentáculos. Se llenan de adherencias, parásitos. Y con el tiempo se transforman en materia de pesadillas. A veces, para exorcizar los demonios de un recuerdo, es necesario contarlo como un cuento. Y ahí es donde invito al paciente a que me cuente. Ya Freud nos dijo que es la novela familiar. Tal cual. Me importa lo que me trae de esa novela, cómo lo trae, con qué lo adereza, qué no dice, qué escucho igual. Y luego invitarlo a que evite que le crezcan raíces, tentáculos, adherencias, parásitos, pesadillas, y que para exorcizar esos demonios transforme eso en escritura. Porque esa es como la balanza que completa la tarea. Y es la balanza de, para quien quiera, proponerle un acto creativo. Que me da igual que sea pintar, tejer, bailar, cantar, modelar o escribir. Pero que pueda hacer algo propio con esto. Como transportarlo de una a otra dimensión, de lo vivido y lo creado. Ahí se juega la responsabilidad. Y el compromiso con uno mismo y sacarlo afuera, porque la gente está acostumbrada a guardarse, no a sacarlo. Tal cual. Eso es importante, ¿no? La sociedad más bien, recuerdo que tuve acá en Uruguay una paciente sueca. Ella en realidad francesa, su papá francés, su madre sueca. Ella hablaba los dos idiomas, sueco y francés. Y un español un uruguayo muy particular, porque tenía toda esa rigidez sueca y esa, a mi oído, dulzura del idioma francés, pero queriendo hacer pie en el vocabulario uruguayo. Venía a sesión con un diccionario, entonces era muy gracioso decir, momento. Y buscaba la palabra para poder hacer rápidamente la traducción. Y ella me dejó una expresión, atesoro de las consultas con ella, una expresión que lo he visto funcionando en muchas oportunidades. Su madre le decía, su madre de origen sueco, abuela sueca, su madre le decía, las emociones solo las exhiben las personas vulgares. No. En su crianza, su nacimiento en Francia, y en su crianza con un papá y una abuela franceses que no tenían esta concepción, claro, más latinos. Latinos. Más latinos. Nosotros provenimos, las lenguas romances, ¿no? Francés, portugués, italiano, español, rumano.
que provienen del latín, por eso latinos, tenemos como otra cosmovisión ecológica, cultural, en el vínculo con las emociones. Pero yo lo registré como un mandato muy poderoso. Esta chica se permitió llorar en sesión como la tercera o cuarta vez que nos encontramos y dijo ella misma, desdiciendo la muletilla familiar, lo asocié con lo del silencio, Lena, que la sociedad nos dice ser prudentes, hay cosas que no se dicen, los trapitos sucios se lavan en casa, si se lavan, a lo mejor se guardan sucios abajo de un mueble. La alfombra. Abajo de la alfombra, con lo cual la palabra y las emociones que siempre van en maridaje, en muchas culturas y en muchas familias se lee desde no corresponde, es inapropiado, o en el caso de esta frase, es una vulgaridad. Poder reescribir ese patrón fue muy sanador. Muy sanador. Verla a ella luego funcionando amorosamente, afectivamente, mostrando su afectividad, no solo en sus vínculos humanos, sino con sus perros, fue morir y renacer a un mandato establecido, de una manera poderosa, no sintiendo que eso es vulgar, con lo cual está negando una voz muy fuerte que es la voz materna, ¿no? Tal cual. Exactamente. Bueno, para más de este material increíble, que Diana está haciendo un resumen chiquito, pero... Para más lectura. Vos sacaste el otro, muy bien. Todos, Diana, todos. Leer todos. Muy bien. Bueno, un placer compartir con ustedes esta tarde. En Uruguay por lo menos dejó de llover y está aclarando. No sé cómo está todo por Corrientes. Soleado y con mucho calor afuera. ¿Por Córdoba? Córdoba, acá está lloviendo, gracias al universo. Sí, así que estamos... Una bendición. Pero bendita que apague los últimos focos de incendio, por favor. Por favor. Pero antes de terminar, queremos hacernos eco, ¿sí? De la última pregunta, Silvia. ¿No? Sí, que es de nuestra audiencia. La pregunta es si tenés pensado hacer talleres de escritura o de literatura. Los hice ininterrumpidamente toda mi vida y los sigo haciendo. He dado talleres de escritura en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras. He dado talleres de escritura en el Hospital de Clínicas. En el 5º piso del Hospital de Clínicas funciona el Departamento de Salud Mental. Y ahí yo trabajé durante un tiempo antes de irme a vivir por un proyecto editorial a Santo Domingo, con un grupo de gente que iba a hospital de día y trabajábamos con otros arteterapeutas de música, de teatro. Ahí trabajé con la hija de la doctora Eva Giberti y del doctor Florencio Escardó, que tenía uno de los talleres. He dado talleres de escritura en el Hogar para Ancianos de Colonia Valdense, aquí en Uruguay. Doy talleres para niños, para adolescentes, y les hago propuestas de escritura a mis pacientes si está en la posibilidad y el deseo de que esa semilla germine, porque a lo mejor hay pacientes al que le tengo que proponer que se anime a tomar clases para aprender a bailar tango, no para escribir un poema. Uh-huh. Pero sí, definitivamente no he soltado nunca la vocación por invitar a la fiesta de la escritura y de la lectura a cuanta persona está ahí, porque es como tener una mesa llena de manjares y no convidar. Entonces yo convido y el que tiene apetito se suma. Gracias, Diana, por convidarnos a este gran espacio, toda tu sabiduría. Sin duda, esta entrevista es Nervola, ¿sí? Nuestra casa, así que agradecidísima por lo que... Muy feliz. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por tu
amorosidad, por tu ternura, tu cercanía. Valoro que sin conocernos tengas esta mirada amorosa en lo que me compartiste de tus preguntas y tus comentarios. Lena, ¿qué decirte? Lo que te digo siempre, que los buenos discípulos superan largamente a los maestros que se le ponen por el camino. Muchas gracias, una tarde preciosa. Ahora me voy a pasear que salió el sol. Gracias a vos, Diana. Te mandamos un abrazo serrano. Adiós. 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 Mesopotámico también. Bueno, esto fue otro episodio de Conciencia Holística. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. No sé, ¿vos qué decís, Lore? La verdad es que yo lo disfruté un montón y estoy totalmente segura de que lo van a disfrutar nuestros oyentes. Así que, nada más por decir. Así es. Esperamos sus comentarios en nuestra cuenta de Instagram, @concienciaholística, ok. Y bueno, nos escuchamos en la próxima. Adiós.